Damos la bienvenida a nuestros contertulios que ya nos acompañan. Mario Simón, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Empieza el tema recurrente, ¿eh? Cada vez que damos la bienvenida a los contertulios, ahora en estas épocas ya todos llegan diciendo que cuánto calor hace, ¿no? Que calor hace en la calle y más a estas horas. Mejor que haga calor, ¿no? Que hemos tenido un invierno largo, ahora ya estamos un poquito de más, pero muy bien. Mario viene muy optimista, ya se lo decimos enseguida, sí. Y con muchas ganas de hablar. Carmen Fernández, bienvenida, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Ya sabéis que es mi día favorito. Así que... Y Gonzalo Ibáñez, bienvenido y muy buenas tardes también. Muchísimas gracias. En un día complicado además, pero ha querido estar en la tertulia de la 8 Valencia. Muchas gracias, muy a gusto aquí con vosotros. Le vamos a soltar a tiempo, entre comillas de soltar, para que llegue a tiempo al partido, no hay problema, o sea que los aficionados del baloncesto pueden estar tranquilos, que estará puntual en el pabellón esta Iremos noche. allí a sufrir un poco. Muchos nervios esta noche. Sí, muchos nervios. Pero bueno, seguro que terminamos hoy el día con una buena noticia, eso deseamos todos los palentinos, así que es importante también mandar desde aquí, desde la tertulia de la 8 Valencia, pues la fuerza al equipo de baloncesto, que esta noche se juega mucho. Vamos a empezar hablando de esa actualidad política nacional, como se lo veníamos diciendo, y es que esta semana todos los ojos, todas las miradas han estado puestas en Ferraz. Ahí están viendo esas imágenes que han dado pues, la vuelta al país estos últimos días. Entra la UCO, la Unidad Central Operativa, en la sede del Partido Socialista en Madrid, en la calle Ferraz, acudía para requerir documentación en el marco de una investigación judicial abierta por la Audiencia Nacional sobre diferentes líneas de presuntas irregularidades. Una actuación que ha tenido un fuerte impacto político por tratarse pues, de la sede del Partido Socialista, la sede del partido que sostiene ahora mismo al Gobierno de España. El movimiento de la UCO ha generado reacciones inmediatas, ha reactivado el debate político en torno a la transparencia, la gestión interna de los partidos y el alcance de estas investigaciones. Los agentes de la UCO estuvieron ayer más de 12 horas en Ferraz, recopilando documentación y copiando los correos electrónicos del exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, y del actual gerente Ana María Fuentes. El juez sitúa a Cerdán como cabecilla de esta trama, con la que presuntamente querían boicotear investigaciones contra los socialistas o el gobierno. El auto apunta además a un hipotético conocimiento de Pedro Sánchez. Habría sido la prioridad de Santos Cerdán por orden del GUAN. El magistrado indica que todo habría comenzado tras las primeras investigaciones a Begoña Gómez en 2024, como recoge en una conversación entre el empresario Javier Pérez Dolcet y Leire Díez, y en anotaciones de la conocida como fontanera del PSOE. Entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. Intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña, alguien nos recibe. El auto describe supuestos intentos de intimidación a quienes investigaban los casos Koldo e Hidrocarburos, unas maniobras que habrían repetido en el proceso contra el hermano de Sánchez. El objetivo era destruir el procedimiento. La investigación señala que buena parte se habría pergeñado y coordinado en 22 reuniones en Ferraz, la mayoría entre Cerdán y Leire Díez. Vamos a ver también las valoraciones, las reacciones que todo esto ha provocado a nivel nacional en diferentes partidos políticos. La Guardia Civil ha vuelto a entrar ayer en la sede del Partido Socialista en Ferraz y la mayoría de los españoles no sabíamos si era el caso Leire, el caso Zapatero, el caso Mascarillas, el caso Hidrocarburos o el caso de Obras Públicas. ¿Cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno? No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas, con otras herramientas. Vista la situación, a nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura ha llegado a su fin. Bueno, pues primero vamos a escuchar también las valoraciones de nuestros contertulios, más allá de qué tiene que pasar a partir de ahora, Gonzalo. Esto al final a la ciudadanía, ¿no? También es palpable ese cansancio y ese hartazgo. Bueno, sí, esto es en directo, ¿no? Sí. Quiero decir, lo digo para la gente que lo vea en diferido, esta noche, seguramente sí. Lo que hablemos estará cambiado y estaremos un poco desfasados, ¿no? Pues hombre, la verdad que llevamos una semana que un poco los ciudadanos de a pie estamos un poco abrumados, ¿no? Por tanta escándalo, tanta información, tanta polarización de las opiniones a nivel los sesudos tertulianos de todas las televisiones que
unos para un lado y otros para otro, y estamos un poco abrumados y entendemos pues, que es una situación muy anómala, ¿no? Yo creo que hay pues, todas las cosas que han venido diciendo, hay cosas igual que dices, pues mira, yo qué sé, yo puedo entender que lo de Ábalos es un hombre pues, el que está en el partido, se siente del partido y roba. El otro usa de otro y puede ser, pero yo creo que lo que marca un poco el límite es lo último, ¿no? Lo de que en el partido bueno, hay que probarlo y hay el juicio, ¿no? Que estaba utilizando cosas para limpiar el tema a nivel judicial. Yo creo que eso les va a hacer mucho daño a PSOE, incluso pues, tú hablas con gente y gente afín a ellos y con ideas de ese tipo, digamos, de socialistas, pues es un tema que les está afectando mucho y les está dando con mucho coraje, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy grave y que les va a afectar. Y luego, pues, por otro lado, pues a nivel, ya ves, pues que si el portavoz del gobierno, Puente, pues te viene con eso, pues es que poco puedo razonar que él vea instrucciones judiciales y eso, que es una cosa nada democrática, me parece que es lo democrático, ¿no? Lo democrático es que haya un poder judicial que investigue y si hay hechos delictivos, pues los castigue, ¿no? Que tiene que castigarlos o no, tiene que haber los juicios, ¿no? Entonces yo creo que se están enrocando un poco ahí en el tema y se está viendo lo que hay, ¿no? Que no hay, pues, no hay gobierno, no hay presupuesto, y los del PNV pues están ahí con la cara compungida porque han visto que a estos ya no les pueden sacar más y quieren que cambien para ir a por los otros. Tanto Mario como Carmen han estado ocupando, bueno, pues han dedicado a la política municipal, independientemente del color político, todas estas noticias al final arrastran, ¿no? Y perjudican pues a quien trabaja por su ciudad, por su pueblo, por su comunidad. Yo creo que esto es doloroso, o sea, es muy doloroso para los que hemos ejercido alguna vez algún tipo de actividad política. Yo que he estudiado además políticas, o sea que yo me he dedicado toda la vida a estudiar las cosas y sinceramente yo no recuerdo un periodo tan triste en ese sentido de corrupción a lo bestia, pero corrupción de todo tipo, efectivamente. Me parece que son 9 causas las que hay ya, a cada cual hemos ido ganando en cada cual peor, que ya empezaban con un buen margen, porque a mí lo de Begoña, aunque pareciera que no era tanto, si vienes un poco del mundo de la universidad, te das cuenta de que eso es tremendo lo que se ha hecho ahí también. Pero lo de ayer ya que hemos oído, que bueno, pruebas para presionar, para paralizar procesos, o sea, eso ya es la mafia. O sea, eso es la mafia, tenemos la mafia instalada en el poder. Y luego que venga, pues efectivamente estoy de acuerdo contigo totalmente, señores como Óscar Puente, que encima nos intenten hacer creer a todos los españoles que esto es un contubernio ahí que hay en contra de... No, yo si fuera un dirigente del PSOE en este momento, pues lo que haría sería reivindicar una buena... que la justicia lo hiciera un buen... que llegara hasta el final realmente y que se viera si era verdad, si era falso y ya está, y quedarnos todos tranquilos. O sea, que aquí lo que tiene que salir a la luz es la verdad y eso nos interesa a todos. Yo escuchaba ayer a Eduardo Madina y decía, yo lo único que pido a los dirigentes del PSOE en este momento es que se pongan, si nosotros en vez de ser el PSOE fuera el PP quien estaba haciendo todo esto, ¿qué haríamos? ¿Qué pediríamos? ¿Qué diríamos que está la cosa? Pues hay que ser así. Y desde luego, repito, como gente que nos hemos dedicado y que nos dedicamos a la política, es muy doloroso porque tú intentas hacer bien tu trabajo, intentas ser honesto y todo esto al final. Yo solo pienso en los alcaldes y alcaldesas de nuestros municipios que no cobran un duro, que además se matan a trabajar y encima les cuesta dinero a ellos y toda esta gentuza. Vamos a ver, si es que dimitir, vamos, el gobierno tendría que dejarlo ya y unas elecciones rápidamente. ¿Comparte esa opinión de adelantar elecciones, Mario? Bueno, yo creo que no las va a adelantar. No. O sea, está claro que si las adelanta, pues le arrasan. Es ya tal despropósito una detrás de otra. En cuanto a los contertulios que hay en las televisiones y a los concejales y alcaldes del Partido Socialista, pues hay de los dos extremos. O sea, hay gente que está indignada y avergonzada y desde luego
pues le molesta mucho, incluso votantes que dicen, mira, yo ya a esta gente no le vuelvo a votar porque ya están todos, el hermano, la mujer, el secretario, el partido, y gente que todavía lo defiende. O sea, hay gente que todavía dice que las joyas son de la herencia de la abuela, que ya las tasaremos las joyas. Entonces, yo creo que ha llegado ya a un punto ya tan vergonzoso y tan como que se desmorona todo, y ya veremos si no pasa como en otros países de Europa, que desaparece casi el Partido Socialista. Y esto todo viene, que luego es lo que está saliendo. Al final todo esto viene de cuando Zapatero, que es que la gente no se acuerda, porque tenemos muy poquita memoria. Pero es que Zapatero ya dejó al Partido Socialista la primera vez, cuando se fue después de la crisis, en 110, menos escaños que con Pedro Sánchez, que ha sacado poco. Es que Zapatero ya dejó el Partido Socialista arrasado, defenestrado, se fue para Latinoamérica, se fue de aquí sin hacer ruido, porque ya no le podía ver nadie, ni en el partido, ni en ningún sitio. Y luego ha sido ahora cuando se ha vuelto a reescribir la historia, ha vuelto a ser un protagonista importante del Partido Socialista, ha participado, se ha reconstruido para destruirlo totalmente, ese tipo, o sea, que negó la crisis, estuvo... Entonces, al final, yo creo que Zapatero le dio un primer rejonazo y acabará con el Partido Socialista, porque lo que está pasando ahora no tiene nombre, y cada cosa que sale, cada auto, cada prueba, luego dirán los jueces si sí o si no, pero es que es demoledor, ¿eh? Lo que sale es demoledor. Además, la imagen suya siempre ha sido como un poco un icono para ellos, ¿no? Para la gente socialista, ¿no? Porque es verdad que cuando dejó de ser presidente salió muy mal, porque dejó el país destrozado económicamente. Estuvo unos años ahí un poco... escondido. Luego volvió, apoyó a Susana Díez, a la rival de Pedro Sánchez, pero bueno, como buen político camaleónico, supo transformarse y luego pues tener esa ascendencia que tiene sobre Pedro Sánchez, que debe ser, que es brutal. De todas maneras, es un hombre que siempre, siempre leyendo, siempre es un hombre que nadie entendía su defensa del gobierno venezolano, ¿no? Nadie lo entendía, porque hombre, es un hombre pues, que es un presidente de España, 7 años, sitio democrático, y que vaya a Venezuela, una cosa es ir y que si los presos y mediar y eso, y otra cosa, el apoyo explícito que hacía a Maduro, ¿no? Incluso las últimas elecciones, que fueron claramente un pucherazo, él estuvo callado. Entonces, eso, la verdad que nadie lo entendía. Y claro, ahora puedes entenderlo si es verdad todo lo que cuenta. Ahora se entiende. Ahora es más fácil ahora es de entendible, sí. pero vamos. Pues que además Zapatero, yo creo que ha sido el que inició pues un proceso en España muy duro y muy malo, que fue el separarnos a España, porque él empezó esa historia de las dos Españas, memorias, no memorias, y cuestionó absolutamente todos los principios, y claro, ahora además esto, que a mí me parece encima los argumentos que están dando de defensa de Zapatero bastante cutres, porque el tema de las joyas, una tasación seria la hará, oye, pero eso de decir que la mujer iba en la investidura con el collar, ya, pero es que en las fotografías que hemos visto había joyas mejores, peores y joyazas. Claro, las peores eran las de la mujer que tenía antes, efectivamente, de pegar pelotazo, las normales, las de la herencia, esas sí que pueden ser de la herencia de la tía, de la abuela, de quien quiera, pero lo otro, Dios mío de mi vida, o sea, están dando argumentos muy pueriles, y el PSOE realmente, pues sí, yo si fuera PSOE haría una refundación y partiría porque no sé cómo va a quedar el partido realmente. Bueno, son partidos que yo creo que son fuertes y... Sí, también, tiene una masa apoyando siempre. Acuérdate en el 2011, cuando se fue Zapatero también, que se lo dejó al pobre, ¿a quién fue? A Rubalcaba, que era un tío, me hacía a mí un muy buen político, se lo dejó, pues eso, con 110, arrasado, y entonces pues una labor de zapa poco a poco, y bueno, y luego pues siempre el otro partido puede meter también la pata, pues se puede dar, y pueden eso, pero es verdad que lo va a dejar muy arrasado y con mucho... Bueno, y con mucho enfrentamiento interno, porque además es lo que en el PSOE, la gente que está ahora, diputados, senadores, son gente hiperseleccionada por Sánchez para que sean los suyos fieles hasta el final. Eso significa que han apartado a mucha gente muy válida,
que está fuera del partido. Y claro, yo entiendo que lo que se va a producir en un momento determinado va a ser un desembarco de los que estaban esperando entrar y una masiva huida de esos que han sido fieles hasta el final, pero sin ningún tipo de criterio, porque ser fiel a todo lo que se está demostrando no es ser fiel, ni es ser sumiso, es ser delincuente también, porque estás apoyando a delincuentes. Sí, los tres coinciden en que no se va a adelantar o no va a haber adelanto electoral. También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que hagan coincidir las elecciones generales con las municipales del próximo año, que sea ese gran domingo del que ya se ha hablado, y que muchos líderes del Partido Socialista rechazan por miedo, ¿no?, a que todo esto les arrastre, y al final, porque es verdad que en las municipales la gente puede votar más a la persona o al trabajo que se ha realizado, pero que si ya es un gran domingo electoral, esto puede perjudicar también al Partido Socialista en unas municipales. Gonzalo. Pues yo no sé, la verdad, si fueran juntas eso, si beneficiaría o perjudicaría al PSOE. Vosotros, que sois más expertos en política municipal, no lo sé, yo creo que porque a mí me parece raro que vaya una persona y diga, este sobre para las nacionales, estas para las municipales. Me parece raro. Sí, sí lo hay, ¿eh? Sí, pero ¿En bueno, el mismo día? A ver, normalmente lo que favorece que vayan juntos es la participación. Sí. O sea, eso sí que es verdad, que siempre favorece la participación. En este caso, lo que tú dices me resulta más fácil, fíjate, que si tú siempre has dicho, bueno, este chico, esta chica no es de los míos, pero me cae bien, me gusta. Pero que ese día a lo mejor llegue y digo, pues no, voy a castigar a este y castigo también al otro. No lo sé, yo no lo veo. El problema si se junta es que solo vamos a hablar de las joyas, del petróleo, de Venezuela, y a lo mejor no se va a hablar. Se va a perder lo municipal, que ese es el problema grande que está pasando en este país no va a ser, ahora. Si arreglo el río, arreglo el parque, o en Valladolid o en Palencia. Va a ser todo Yo el único sitio que vería, fíjate, Zamora, que tiene un alcalde de Izquierda Unida. Es raro que se le hacen a la vez, sea el que más votos saca a nivel nacional, Izquierda Unida. Sí, pero no se va a presentar, me parece. Pero los dos adalides que tenían, los dos que iban con él, son los que se presentan. Hacen como un dueto. Yo no sé cómo lo harán, pero lo que sí que sinceramente creo es que en este momento este país está abandonado, el gobierno está a defenderse, a intentar que todo esto se disperse, y no está a gobernar, que es a lo que tiene que estar. Y toda esa falta de un gobierno que controle, que ejecute, que gestione, lo están notando los ayuntamientos, las comunidades autónomas, porque las cosas están sin hacer. Entonces, a mí, de todo este problema de corrupción, de juicios, de todo, se me preocupa el problema de la corrupción muchísimo, porque creo que a partir de ahora va a haber que pues cambiar leyes, exigir más, pero me preocupa mucho el desgobierno de este país, y la mala imagen que se está dando España en el extranjero me pone nerviosísima, porque esto ya es una república bananera. No es la primera vez que ponemos esta pregunta sobre la mesa en la tertulia de la 8 Palencia, pero es verdad que no hay todavía ningún candidato oficial de cara a las municipales, ningún partido se ha pronunciado todavía con su candidato, o no le ha nombrado de manera oficial, pero estamos hablando del Partido Socialista. Hay muchas dudas en general entre los contertulios que nos suelen acompañar de si Míriam Andrés va a volver a repetir siendo candidata. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quiere ella o por qué no quiere el partido? No, por ella, por, no sé, la situación. Ella no se ha pronunciado, pero no sé qué opinan, si Míriam repetirá, no repetirá. Yo creo que queda mucho y tiempo tiene ahí de que lo piensen, ¿no? Queda un año justito. Pero tiene que estar antes tomada la decisión. Sí, queda un año justo. Mira, lo bueno decíamos, de coincidir esas elecciones es que ahorramos dinero. Porque, ¿sabes? O sea, ya nos ahorramos dinero, y hay gente que solo le estropean un domingo si le toca mesa. Entonces, luego, todo esto lo que ha generado, y yo lo he dicho aquí otras veces que hemos hablado de votaciones, 1 de cada 3 no vota ya. O sea, en España, 1 de cada 3 ¿En no las vota. municipales? En todas. Normalmente un 63, 65, 70, 76 a veces, pero bueno, 1 de cada 3, 1 de cada 4 no vota. ¿Por qué? Porque estuvo Felipe, hubo los escándalos y tal, luego llegó el PP, luego llegó Gürtel, luego llegó Zapatero, luego llegó lo de Bárcenas. Cada vez siempre parece que se acaban los ciclos bipartidistas de los dos con el escándalo de corrupción de alguien, y por tanto llega el otro, ¿no?, a regenerar o a empeorarlo, como es el caso de ahora. Entonces, yo sí creo que un alcalde tiene que volverse a presentar, me refiero, y
hacer bagaje de lo que ha hecho, justificar lo que no ha hecho. Yo creo que la alcaldesa sí se va a presentar, lo que pasa que, y en palabras de ella en este mismo espacio, pues con un bagaje un poco pobre, porque ella misma ha dicho que esto es un descontrol, que el ayuntamiento no funciona. Creo que los grupos han sido bastante generosos porque le han aprobado unos presupuestos para que lo pueda hacer y no han hecho oposición, porque bastante con sus líos internos entre los Vamos, los Vox, que si te echo del grupo, que si te quedas, no ha tenido oposición, ha tenido apoyo y presupuestos. Entonces, lo que pasa es que no han sabido desarrollar o gestionar con la debida diligencia y no tiene, salvo que este año aprieten mucho, no tiene muchos resultados que ofrecer, aparte de que ha cerrado una calle, pero quitando eso tampoco es que haya hecho más. Tienen un año todavía y harán cosas y además la alcaldesa comunica muy bien, pero presentarse yo creo que no hay duda de que se va a presentar. Se presenta. Hombre, yo si fuera ella, si yo fuera alcaldesa y llevara una legislatura, sí que me gustaría una siguiente porque es la manera de ver un poco los proyectos que pones en marcha. Si no, y en el caso de Miriam es verdad que está siendo pobre, pobrísima, y yo diría, bueno, voy a ver si mejoro la imagen y doy, no sé, como ciudad. La que cunde es la segunda, eso sí es verdad. Sí, sí, porque pero ya tienes la experiencia, es la que cunde. Sí, que al final todo va más lento de lo que... Claro, nunca, en 4 años no te da tiempo nada, o sea, sinceramente, bueno, pero sí que da tiempo a encajar y a encarrilar, y aquí ni se ha encajado ni se ha encarrilado. O sea que... Se lo preguntaré hoy en el baloncesto, porque eso, sabes aficionada. Y nos lo cuenta la próxima vez que venga. Mira a ver si te contamos la exclusiva. Si no es de récord. Vamos a hablar ahora de un problema que se viene arrastrando desde hace años, como son las agresiones a los funcionarios de prisiones. Y es que ahí lo van a ver, esos datos insisten en que las agresiones que sufren por parte de los reclusos siguen subiendo. Durante 2025, solo en las cárceles de Castilla y León se produjeron 80 agresiones a trabajadores de centros penitenciarios. Es un 70% más que el año anterior. En el conjunto del país se registraron más de 500. Y la cárcel de Dueñas en Palencia está año tras año en ese deshonroso ranking de las prisiones con más agresiones a funcionarios de todo el país. El año pasado 27 trabajadores de este centro sufrieron alguna agresión, de los que además 11 tuvieron algún tipo de lesión. Este año no tiene visos de mejorar la situación porque hace menos de un mes un funcionario fue derivado del hospital con una rotura de menisco tras un fuerte ataque de un recluso. Los sindicatos piden que se refuerce la plantilla porque las vacantes se elevaban el año pasado hasta las 85. Con el reconocimiento de agentes de la autoridad van a gozar a partir de ahora de una mayor protección frente a estas agresiones. Es un problema, ¿no?, que se viene arrastrando. La cárcel de Dueñas, la cárcel de La Moraleja, es una de las que alberga más presos peligrosos de todo el país, siempre ha sido así, pero lo que echan en falta es más trabajadores, ¿no?, para poderse defender o sentirse también más protegidos, Carmen. Hombre, yo creo que ahora, con esa consideración nueva de como agentes de la ley, que les equipara ya a policías y a Guardia Civil y les da un margen de actuación más importante, porque yo, por ejemplo, sí es verdad que siempre cuando me decían que, por ejemplo, entre lo que ellos decían y lo que el preso decía no había prioridad, o sea, que lo que ellos decían pues, se cuestionaba absolutamente, y a partir de ahora no va a ser así, pero bueno, pues yo entiendo que la realidad va a mejorar. Pero sí es verdad que son unas cifras alarmantes, que entre ellos, pues yo entiendo que en unas circunstancias en las que sabes que tu vida corre peligro, pues plantearte trabajar en un sitio en el que esas condiciones están ahí, pues es complicado, y entiendo que no se quieran cubrir esas plazas, pero bueno, yo entiendo que puede mejorar en este sentido. De todas maneras, habrá que hacer un estudio importante acerca de las condiciones de las cárceles en España. Y luego también hay una cosa que a mí me preocupa. En general, creo que la sociedad estamos yendo hacia una agresividad muy poco... pero en general, porque el problema está ahí de los presos y los funcionarios, pero un maestro, un profesor, también se ve, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, también se ven, pues eso, agredidos, y yo creo que hay que ver por qué estamos siendo tan agresivos, por qué, bueno, pues se producen estas agresiones en todos los colectivos,
Y eso ya sí que creo que es una medida que hay que estudiar por parte del Gobierno, porque vamos a peor. Independientemente de que estas profesiones de alto riesgo, pues hay que ver cómo se puede, bueno, pues nunca llegar a cero de agresiones, pero mejorar la situación. Tener que ir con miedo a trabajar tiene que ser terrible. Gonzalo. Bueno, pues yo creo que en la línea de Carmen, ¿no? Es verdad que hay mayor agresividad en la sociedad y eso se refleja, ¿no? Has hablado de las agresiones sanitarias, pero sí es verdad, ¿no? Yo creo que se modificó un poco la ley también para que los profesionales sanitarios tuvieran un poder y que las agresiones no salieran tan de balde a la gente, pero yo creo que sigue habiendo ese problema y que es muy importante, que no te deja desarrollar tu labor profesional, ¿no? Los datos que habéis puesto ahí pues son elocuentes, ¿no? No sé si el 70-80% más en un año me parece brutal, entonces yo creo que eso evidentemente tiene que llevar medidas de Ministerios de Interior, ¿no? De instituciones penitenciarias, y ponerlo y corregir para que los funcionarios puedan desarrollar su labor lo mejor posible. Y dinero. Yo creo que hace falta mucho dinero, porque son medidas, a veces sí hay una parte de reconocimiento y tal, pero al final el trasfondo es económico. Si tú pones medios, pues mejora la situación y mejora el control, yo creo, ¿eh? Lo que no mejora empeora, eso está claro. Llevamos ya mucho tiempo que empeora esto y empeoran muchas cosas. Primero porque no hay consecuencias, o sea, al final ese preso o ese ciudadano que agrede a una enfermera o un médico, las consecuencias son mínimas, cuando debería de pesar sobre él un mayor endurecimiento de las penas por una conducta pues, que no es cívica ni acorde. Entonces, como no hay consecuencias en general, o son unas consecuencias muy laxas, pues eso empeora. El hecho de que estés que te falten 50 o 60 personas en las plantillas de cara a los turnos, a los refuerzos, a tener un apoyo en circunstancias que son un poquito más delicadas, claro, no lo hay, porque no hay gente. Entonces, las cosas de verdad que no son tan difíciles, pero yo creo que en la administración, tanto por la parte política como por la parte funcionarial, en muchos casos, hay una dejadez que va degenerando, empeorando, y al final hace falta gente, trabajar, cuidar a presos, cuidar a enfermos, hacer las cosas, hace falta gente, y estamos acostumbrados a que haya siempre plantillas escasas, vacantes sin cubrir, y oye, son procesos selectivos, hay que hacerles, y yo creo que ya hemos entrado en una dinámica como que nos hemos acostumbrado a que sea normal, que falta un 20%, falta un 10% de gente, y entonces todo esto pues al final va teniendo sus consecuencias. Yo tengo amigos que son funcionarios de prisiones y desde luego que no está pagado, no se puede ir con miedo a trabajar ni te puedes jugar la vida por 1000 y pico euros, o sea, tienes que contar con medios y tampoco son tantas cárceles y tampoco es tan difícil, y si no, hay fuerzas y cuerpos de seguridad que pueden reforzar y ayudar a esos trabajadores, entonces lo que hay que tomar es decisiones. Los que sí que son agentes de la autoridad, lógicamente desde hace muchos años, son policías y guardias civiles, y sin embargo contra ellos también están aumentando progresivamente las agresiones. Vamos a ver los datos, yo se los quiero decir bien, los voy a leer. Solo en Castilla y León estamos hablando, en 2015 hubo 419 casos de agresiones a policías o guardias civiles. Estamos hablando de hace unos 10 años, 400 agresiones aproximadamente. El año pasado esa cifra ya subió a 626 agresiones. Policías y guardias civiles reclaman este reconocimiento como una demanda histórica aún pendiente. Eso supone que la Seguridad Social nos permita, mediante la aplicación de índices correctores, jubilarnos anticipadamente sin tener una pérdida económica. Aseguran que no quieren ser policías de segunda y piden que se les equipare a otros cuerpos. Cuando ha sido reconocida para nuestros homólogos policías locales o policías autonómicos, tendría que haber sido reconocida para nosotros. En el caso de la Policía Nacional, apuntan a las negociaciones abiertas para extender ese reconocimiento a todos los agentes sin distinción de régimen de cotización. La sentencia solo reconoce a los compañeros del régimen general de la Seguridad Social, pero en la mesa de negociación que viene derivada de esa sentencia
hemos conseguido que se incorporen a todos y desde luego no vamos a dejar a ningún compañero atrás. El caso de Barbate ha reabierto el debate sobre la peligrosidad de la labor policial. Denuncian que las intervenciones son cada vez más complejas y que las agresiones a agentes van en aumento. El número de hechos violentos con armas blancas ha incrementado notablemente y los guardias civiles y policías nacionales sufrimos en Castilla y León una media de 9 agresiones al mes. Desde los sindicatos advierten de una pérdida progresiva del principio de autoridad y piden más medios y protección. ¿Se está perdiendo, Mario, el miedo como hemos a agredir a un policía, a un guardia civil? Se está perdiendo el miedo, no hay consecuencias. En el juicio tiene a lo mejor más veracidad la palabra del delincuente o la argumentación del delincuente que la del propio funcionario público que se ha visto en la circunstancia. Y desde luego, pues ese es el problema. Yo creo, sinceramente, antes lo hablábamos, aquí los partidos hegemónicos son el PP y el PSOE, ¿no? Con las variantes que vaya produciéndose. O estos dos partidos empiezan a tomar en serio que hay que cuidar a los funcionarios, que hay que regular las prisiones, que hay que acelerar la justicia para que de verdad sea justa, que hay que controlar la inmigración, que hay que evitar la ocupación y que tenga más derechos un delincuente que un dueño. O estos dos partidos se ponen en serio, o al final lo que estamos haciendo es generar una tensión social, una crispación, un auge de extremismos y de radicalismos, me da igual de extrema derecha que de extrema izquierda, y es porque los dos partidos que tienen que trabajar y que tienen que buscar soluciones, seguimos dilatando las cosas, seguimos sin hacer las cosas, y al final, ¿cuándo pasa? Pasa cuando matan a un guardia civil, pasa cuando haya un problema grave con algún médico, con algún profesor, cuando alguien de una prisión fallezca, y entonces es cuando ya nos ponemos como con las vías, a arreglar las vías. Entonces, de verdad que hay muchísima dejadez en los últimos 20 años en España, y esto se está volviendo, es que está empeorando todo. Entonces yo no veo una solución a corto plazo, pero hay que empezar a tomar medidas ya. Y si empiezan con dotar de más derechos, más garantías a la policía, pues sería ya un buen paso. Encaramos la recta final de la tertulia de la 8 Palencia, cambiamos radicalmente de asunto porque la próxima semana los estudiantes palentinos se enfrentan a la temida prueba de acceso a la universidad y ya hay comunidades autónomas que han tomado medidas. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes tienen nuevas formas de copiar gracias a la inteligencia artificial. Hemos pasado de la chuleta en el bolivic o pintado en la botella de agua a sistemas más tecnológicos. No se copia más que antes, pero cada vez hay más dispositivos al alcance del alumno para poder hacerlo. Unas gafas o unos audífonos, una gorra con cascos, es caro, pero es asumible. Y entonces puede incitar a alguien a dar el paso. Suele funcionar así. Lleva un dispositivo que es capaz de sacar información del aula y fuera tiene otra persona que le ayuda a obtener la respuesta. Y con la inteligencia artificial el proceso se simplifica. Lo que está haciendo es sustituir el papel de ese apoyo que tiene el alumno fuera del aula. Las gafas de Meta que tienen esta pantalla, lo que hace es leer la hoja y lo tiene ya programado para que le dé una respuesta. Los métodos para evitar que pase esto también han evolucionado. Se ha pasado de la vigilancia tradicional del cuidador a sistemas más complejos. Suele estar basada en inhibidores de señal, que lo que hacen es evitar que un dispositivo inalámbrico sea capaz de emitir información desde dentro del aula. Y luego hay algunos dispositivos que lo que hacen es simplemente controlar que hay algún aparato electrónico pasando por la sala o pasando por un arco. El castigo es el más severo, la anulación de toda la prueba. Bueno, pues es algo que no es nuevo, ¿no? La picaresca también evoluciona como todo, Carmen. Pues sí, la verdad es que yo qué sé, yo nunca he sido de chuletas porque no sabía manejarlas, la verdad, no porque no tuviera necesidad, pero no sabía. Pero es que con estos avances, mi hija ella está preparando oposiciones y ha tenido un examen hace poco y ahí sí que revisaban incluso las gafas, porque claro, con los modelos estos nuevos que llevan incorporado todo, ahí sí yo las he probado, las probé hace tiempo y ahora están más perfeccionadas. Es una pasada porque la pantalla, ves, te da toda la información, o sea,
no me extraña que tengan ya que poner inhibidores y cosas de estas porque es pura sofisticación. Pero sí, me chocó porque perdieron bastante tiempo mirando las gafas de los alumnos. Pero luego yo plantearé otra cosa. A ver, yo en una prueba como la selectividad, como unas oposiciones, es normal que la gente, porque estamos hablando de un mal uso de las nuevas tecnologías, pero en el uso cotidiano de la inteligencia artificial, yo por ejemplo soy tutora en la UNED, y me piden desde la sede central que a los alumnos les controle el uso de la inteligencia artificial, todo esto, y digo, ¿y hasta qué punto? Cuando yo sé que los profesores de la sede central están mandando material que está hecho con inteligencia artificial, o sea que... Quiero decir, esto genera mucho debate y tiene mucho... mucha prisma. Mira, fíjate, hoy he leído yo un artículo que me ha gustado mucho porque hablaba de que el que era jefe de Google, el anterior, había dado una clase en una facultad y había hablado de inteligencia artificial a los alumnos y decía que la inteligencia artificial iba a ser como el ordenador para los de su generación. Y dice que fue decir eso y empezar a buchearle todos los de la generación Z que se llaman ahora, ¿no? Y entonces, claro, ¿y por qué eso? Porque es que ellos ven que le hacen uso ahora en los estudios y todo, pero luego a nivel de trabajo supone a medio cifras, no sé si un 30 o 40% menos de empleos porque lo utilizan con lo otro, ¿no? Con la inteligencia artificial. Entonces, como todo la inteligencia artificial pues está empezando, pero evidentemente es el futuro y tendremos que amoldarnos a él y pillar a los que copian. Bueno. De todas maneras, en nuestra época tardabas más en hacerte la chuleta que en aprendértelo. Bueno, yo tenía algún amigo que eran artistas, lo del lápiz. Te lo acababas aprendiendo de hacer la chuleta. Bueno, era una pasada eso del Bic, como yo decía, pero ¿cómo lo puede ver? Si es que... Y algunos que con hilos y cordones... Tardabas ya menos entre copiarlo y tal. Ya te lo sabías. Si luego esa no caía tampoco. O sea, si es que... Fíjate luego que empezaron lo de los walkie-talkies que nos parecían a nosotros... ¿Tú te imaginas al que estaba fuera ahí leyendo? Y eso ya es obsoleto. Pero mira, al final... Bueno, pero la EBAU, en su momento la selectividad, lo estábamos hablando tú y yo me generó una tensión nerviosa tremenda, Y lo pasa muy mal. O sea, al final es muy injusto porque es solo una... Bueno, antes todavía, ahora pondera menos, pero antes es que era mucho. Era mucho lo que te jugabas en algo de en media 2 días. con bachilleratos. Y lo pasan mal los chavales. Sí, se pasa muy mal. Pero, mira, otro tema que también le hablamos aquí en la tertulia el año pasado. Seguimos sin la EBA única. Seguimos dopando en algunas comunidades y mandando zotes que se quedan con las plazas universitarias en carreras pues que exigen ya una nota elevada, como medicina. Bueno, mucha gente de nuestra comunidad que no puede hacer es un problema gordísimo. Por eso, claro. Mucha presión por la nota de corte, sobre todo quien quiere acceder a carreras. Pero ese es un todo problema, el mundo lo piensa, no, pero nadie lo hace. Pero el PSOE no quiere que se... Porque yo hablé en este caso con la responsable de educación del PSOE y a mí me dijo... Tiene una solución facilísima. Las comunidades autónomas que ponéis exámenes difíciles, poned los más fáciles. Pero el PP gobierna casi todas las comunidades. Bueno, y se han hecho cambios. Y ha estado 8 años en el gobierno. En las comunidades en las que se gobierna sí que se han hecho cambios, se han introducido cambios. Gobernáis, me parece que son pruebas, 14 de 17. Yo creo que ¿la ponéis igual? Bueno, antes de que se nos ensarten nuestros contertulios, vamos a dar paso a un tema, a ver si en este caso conseguimos algo más de unión. Como es el fútbol, es el Mundial. Hemos conocido esta semana la lista de los seleccionados que van a ir a representar a España a ese Mundial, que va a empezar en apenas unos días. Hemos salido a la calle para ver qué opinan los palentinos de esa lista, que siempre pues genera polémica y controversia. Llegó la hora de escuchar el himno, de entender un solo lenguaje, compartir una pasión, gritar, llorar, denunciar un robo, no da validez al tanto. Pero todos juntos, porque señoras y señoras, vamos a por la segunda. Campeones del mundo. Llegará a la final y ganarla, claro. Confiado de que vamos a ganar la segunda estrella. Evidentemente, vamos con todo. Y aunque no compartimos todos el combinado, porque cada uno llevamos de serie un entrenador oculto y se nos activa con cada convocatoria... Yo a Gavi no lo llevaba. Para mí Gavi no me ha parecido cacho nada. Y Fornal, yo llevaría a Fornal. Fornal me gusta mucho. Que hay algunas quejas de jugadores que a lo mejor vienen de lesión o tal, pero yo creo que en un torneo así corto y demás son jugadores que son muy importantes. Para un torneo y para un partido te pueden definir claramente un partido. Por Gavi habría llamado, por ejemplo, a Fornal, Samoleiro, que llevan muchos más partidos jugados y la mejor temporada de sus vidas prácticamente.
Y por Borja Iglesias, igual a Gonzalo, Carlos Espí y demás. Creo que van los que tienen que ir. Solo me fallan dos, que diría Baena y Gavi, que yo no sé si a lo mejor Gavi un Fornals o no sé quién puede ir más, y Baena a lo mejor iría a un extremo más, un Moleiro, por ejemplo. Pero me parece bien, es un equipazo, la verdad. Y algunos del Madrid echan en falta un poco de Bernabéu en la selección. Pues precisamente al delantero centro y al defensa. Luego se nos pasa y nos vemos en la final jugando con Argentina. Francia o Argentina o Cristiano, o Portugal, para molestar a Messi o a Cristiano de que no ganaran. Francia, Portugal e Inglaterra. Yo creo que puede ser una de esas tres si no hay una sorpresa entre medias. A Portugal. Y a Francia, una final contra Francia. Porque vamos a por todo. Juega España, sonríe el esférico. Bueno, pues es difícil no estar todos de acuerdo, pero luego se nos olvida, ¿no?, de que empiezan los partidos, ¿no, Gonzalo? Esto es de toda la vida, ¿no? Y además, depende de qué equipo que seas, pues lo ves de una manera natural. Yo creo que globalmente la lista, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que todos los que están más o menos bien, y hay 2 o 3 casos, los que han comentado esos chicos, que puede haber duda, pero vamos, yo creo que ahí siempre el entrenador siempre lleva un poco a los de un poco de su confianza y yo creo que está bien, ¿no? está bien. Yo reivindico Fornals porque nosotros somos muy béticos en casa y lo reivindico. Y me gusta muchísimo el entrenador. Yo reconozco que independientemente, yo a los jugadores ya tampoco controlo tanto, pero el entrenador me gusta muchísimo cómo ha encauzado todo. Yo tranquilo, sí. Sí, me gusta muchísimo. Creo que España ha ganado muchísimo con este entrenador. Y las dudas que tengo es que esas imágenes que salían de camisetas y tal era de una exposición que hicimos en Diputación hace años. ¡Ah! Lo sabía. La mejor exposición sobre fútbol que ha habido en este país. Y esa la hizo la señora que está aquí. Hemos tirado de que archivo. me costó algún disgusto además. Pero es que era una pasada. Bueno, en el AS, en el Marca, salimos en todo. ¡Qué ojo! Mario, ¿qué opina de la lista? Que está muy callado. Bueno, yo sí, la selección, con la selección a tope. O sea, es verdad que este entrenador ha dado a la selección, por lo menos ha evitado las polémicas que siempre había con el entrenador. Siempre vamos a tener preferencias en cuanto a jugadores. A mí cada vez me empiezan a parecer exageradamente jóvenes. Porque esos que estamos siendo más viejos nosotros. Pero no tiene nada que ver con que los demás cumplamos años. Pero la verdad que sí, la selección, además, el fútbol español, es que la gente joven está muy preparada. Son un equipazo, tiene al final, es verdad, ese soporte casi del Barça, esa estructura que tiene una plantilla muy joven y muy buena de chavales españoles. Que cuida mucho la cantera. Y así que, bueno, a ver si es verdad, a ver si que la segunda. Bueno, es una de las favoritas, así que bueno. Siempre somos favoritos. Pues ya está. Lo importante es con actitud. Importante también. Y pasamos de fútbol a baloncesto. Gonzalo, los últimos minutos, muchísima suerte esta noche. Que Muchas si no gracias. te el apoyo, no de toda la ciudad. Ahí vamos a intentar dar todo lo que tenemos. Ojalá podamos contar pues en las próximas horas que el equipo viaja a Coruña, ¿no? A la final. Muchas gracias. ¿Alguien ve el baloncesto? ¿Mario, Carmen? Sí. Yo voy con los sobrinos, nos llevaremos unos tapones a ver la caldera. Sí. Como hablando de ambiente... Lleva abanico. Sí, porque hoy la selección española mueve mucha gente joven, pero el baloncesto en Palencia desde luego que es envidiable y ahí todo el mundo coincide. Lo más orgulloso que tenemos es la gente que va muy familiar, muy tranquilo, anima mucho. Una joya de público. Y son partidos un poco taquicárdicos, ¿eh? A mí me pone muy nerviosa, la verdad que es que estás al borde de... Porque encima es tan rápido, pueden pasar tantas cosas en un partido de baloncesto que... Bonito, sí, es verdad. Que lo sigas o no, pues al final es fácil ponerse nervioso con un partido de baloncesto. Tranquilidad, Mario. Tenéis que haberlo solucionado en Fuenlabrada. Y no estábamos hoy... No, eso pienso yo también, Mario. Una cosa lo que pienso y otra lo que pasa. Eso es, pero bueno, hoy pasará y además lo seguro que a lo mejor lo disfrutamos más y lo valoramos más porque estamos ahí a punto de no haberlo conseguido, pero seguro que sí, que el equipo note el apoyo de todos los espectadores de la 8 Palencia que nos están viendo, de toda la ciudad, y que bueno, pues consigamos ese paso a la Final Four. Gonzalo, muchísima suerte, sobre todo disfruta del partido. Nos hemos quedado sin tiempo, esperamos pues que en los próximos días tengamos muchas buenas noticias que contar. También el fútbol palentino se juega mucho este fin de semana, el Palencia Club de Fútbol, así que esperamos pues que nuestros compañeros el lunes en la jornada tengan muy buenas noticias que contar, que sean todo alegrías este fin de semana, porque antes del Mundial, que todos también esperamos,
pues hay noticias muy importantes que se juegan aquí, en Palencia, en nuestra tierra, y se lo iremos contando. Mario, Carmen y Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado un viernes más con nosotros. A vosotros. Y a todos ustedes, como siempre, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado desde sus casas. Disfruten del fin de semana, va a ser un fin de semana caluroso, así que disfrútenlo, hagan planes y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.